Este tema de la sangre lo vamos a abordar desde diferentes puntos, el cual iré desarrollando a lo largo de este documental. Lo que pretendo exponer aquí ha sido adaptado para que todo público pueda comprenderlo, más allá de las personas que ya se han leído los libros de la sabiduría hiperbórea. Sin embargo, recomiendo que todos aquellos que se hayan adentrado en este documental, después de verlo, se remitan a la novela mágica de El misterio de Belicena Vilca y después a los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Aclarado esto, aquí les hablaré de la sangre RH negativo, basado en datos científicos. En este punto no me extenderé tanto porque es muy fácil acceder a esta información en la red. Solo diré lo más relevante. Por otra parte, les contaré algunos datos curiosos y únicos que giran en torno a este místico tipo de sangre. Por ejemplo, las peculiares características que poseen los RH negativos, el tema del VIH y la inmunidad del RH negativo frente a este, el COVID-19 y el tipo de sangre A y el campo bioeléctrico en el cuerpo humano, el karma negativo que tienen los que poseen el RH negativo. Les daré detalles y les contaré parte de una historia que les mostrará en un recorrido por los ancestros humanos y no humanos que el RH negativo viene de otro mundo. Es la sangre de los antiguos habitantes de la Atlántida y más allá. Sí, aunque parezca increíble. Si quieres saber, si realmente quieres descubrir el misterio que los científicos humanos no han podido, quédate hasta el final. Tal vez puedas saber por fin quién o qué eres y de dónde vienes. La sangre con RH negativo es una sangre con un poder y un misterio, aún hoy en las sombras. Les explicaré cómo esta sangre tiene un vínculo directo con los dioses nórdicos arios. O sea que esta sangre tiene remanentes que ignoramos que nos une a Asgard, es decir, a Gartha y el Valhalla, es decir, al origen. Esta sangre es tan peligrosa como digna del más grande cuidado y es por ello que siempre se ha encontrado en la mira del nuevo orden mundial. Una sangre pura que están tratando de erradicar de la faz del mundo hace miles de años. ¿Nos han preguntado por qué los reyes y los señores de sangre noble se esmeraban tanto en no mezclarse con los plebeyos? Era para no bastardizar la sangre, para resguardarla de impurezas, porque ellos sabían de qué se trataba todo. Pero eso no es lo que se nos dice ni se nos muestra, debido a la degradación que el pasar del tiempo ha causado sobre la memoria de la sangre. Lo que nos enseñan hoy día es que ellos hacían eso para mantener su riqueza, títulos nobiliarios y la hegemonía de su casa. O en casos más ridículos como el mantener la piel blanca para que se notara debajo de la epidermis el color azulino que muestran las venas, no sabiendo que eso tiene que ver más con la composición biológica de la misma y del campo biomagnético de la Tierra. Algo simple. Si saliéramos de la influencia del campo bioeléctrico de la psicoesfera terrestre y que la composición de la sangre, en lugar de tener hierro, contuviera cobre, la sangre literalmente pasaría a ser de color azul. Siempre ha sido parte del plan tergiversar y esconder todo lo referente al verdadero sentido que la sangre tiene en el cuerpo humano o microcosmos. El móvil de la Segunda Guerra Mundial tuvo su causa precisamente por la importancia de esta sangre, que hasta el día de hoy se mantiene en el más oscuro hermetismo. Hablaremos del origen de esta sangre que en verdad viene de más allá del universo creado. Es la sangre de los dioses. Pero no se confundan cuando digo dioses. No se trata de los dioses de las mitologías conocidas. Les estoy hablando de verdaderos dioses, dioses reales, y que están ligados a este tipo de sangre tan especial. Lo mejor de todo es que solo los más valientes podrán corroborar lo que aquí se expone. Esta exposición que he ido ajustando de los textos de los autores sin tener la intención de que sea la verdad total. Es solo mi punto de vista, mi visión de este asunto, una compilación nada más. Luego les hablaré de varias teorías, en realidad son muchas las que se mueven en torno a este misterio. Si quieren que agregue estas teorías extras, escríbanme por la caja de comentarios y hago un video hablando de ellas. Al final les expondré el tema de la sangre desde un punto de vista más esotérico, su función en el cuerpo físico, etérico, astral y cómo esta misma está vinculada al espíritu encadenado. Revelaremos aquí una serie de misterios que les dará nuevas luces a nuestro origen y que cada cosa nos está llevando irremediablemente a la coincidencia con lo más verdadero, con lo único que tiene existencia real en este mundo de ilusión, el espíritu. Uno de los aspectos más enigmáticos e inquietantes dentro del contexto espiritual en el que nos hemos estado moviendo surge alrededor de la sangre. La sangre es un factor determinante, ya que su mención nos lleva por dos caminos. Son casi una paradoja, como todo en lo que se mueve alrededor del Virya. Aquí hablaremos del término Virya como aquel individuo que ha alcanzado cierta intuición gnóstica, como el guerrero sabio que está en busca de su origen verdadero, que ha logrado un atisbo de esa difícil gnosis
que nos abruma con sus insinuaciones del infinito. Siempre que hablamos de la sangre, se habla en dos aspectos, el espiritual y el biológico. Este tema es tan intrincado como el de las runas. Se tiende a confundir y desviarse dentro de la interpretación, llevándonos las más de las veces a paradojas irreductibles, pero que por ser paradojas tienen existencia real. Estos asuntos de difícil acceso para el hombre común nos puede tomar cierto tiempo comprenderlos en su naturaleza mística, o más bien esotérica. En este punto de mis explicaciones, cuando apenas empiezo a redactar estas palabras, ya sé que me va a tomar muchas horas exponer o explicar todo lo que tengo que decir respecto a este tema, que realmente requiere tomarse la delicadeza de exponerlo con cierto acierto. Espero que les sirva de ayuda a algunos que realmente necesiten aclarar estas cosas de particular importancia. Habrá muchos que este tema no les sea de su interés o realmente no lo necesiten en su camino, pero cada quien en su vía, y el más honorable respeto para aquellos que lograron comprender y acceder a su vía sin necesitar esto. Sin embargo, esto es para todos, tengan o no sangre A con RH negativo, ya que a nuestros días no podemos aseverar que solo aquellos que poseen biológicamente esta clase de sangre son los virgas. Al día de hoy, con tanta mezcla, pueden surgir con sorpresa virgas desde cualquier tipo sanguíneo y de cualquier raza. Como se ha dicho anteriormente, todo dependerá de la mina. La idea de este proyecto es que ustedes mismos puedan discernir la verdad entre tanta agua turbia. Cada quien es responsable de su propia guía y maestría. Sin embargo, les recuerdo que en la novela mágica El misterio de Belicena Vilca y los fundamentos de la sabiduría hiperbórea de Nimrod pueden encontrar la historia de los orígenes de nuestro antepasado, que es la base en la que deben fundar sus análisis. Tengan en cuenta que estas no son mis historias. Me ciño por mi propia gnosis al exponerlas aquí. Mi único interés es compartir para que ustedes también puedan discernir. Estas historias son propiedad intelectual de los autores reales. Simplemente los he puesto a su disposición en estos videos para que puedan revisarlos y compararlos con facilidad. Estas historias se incluyen solo porque están ampliamente disponibles en línea y no quería omitir nada que alguien pueda querer saber o aparentar que estoy ignorando su existencia. Bueno, ahora vamos a hablar de las características de las personas con RH negativo, o sea, de sus rasgos. Los rasgos y características de las personas con el RH negativo. Primero, permítame aclarar que esta no es una lista elaborada personalmente. Esta es una lista acumulativa de ciertas características que se dice que la mayoría de las personas con RH negativo comparten en común. Algunos de estos pueden sonar tontos, otros familiares, pero esto es parte de la información que se encuentra en línea relacionada con el tema del RH negativo. Preferiría que a la luz de encontrar respuestas reales, las personas no solo vean esta lista como una lista de verificación de rasgos RH negativos, sino más bien, ¿qué podría causar que ocurran estas similitudes? Tal vez muchos de los rasgos de esta lista puedan explicarse médicamente. Por ejemplo, no es saludable tener constantemente una temperatura corporal muy baja. Es un rasgo compartido de los RH negativos, pero también puede ser hipotermia secundaria. Si ese es el caso, ¿qué está causando que ocurra? Bueno, procederé a exponer los siguientes rasgos. Las personas con el factor RH negativo manifiestan en su mayoría un sentimiento de no pertenencia. Son buscadores de la verdad. Tienen el sentido de una misión en la vida. Empatía y compasión por la humanidad. Una costilla o vértebra adicional. Coeficiente intelectual superior a la media. Habilidades de percepción extrasensorial. Clarividencia, telepatía, cronovisión, precognición, visión remota, visión más sensible y otros sentidos. Aumento de las habilidades psíquicas intuitivas. Una de las peculiaridades de este factor es que los sujetos con estas características no se pueden clonar. Amor por el espacio y la ciencia, temperatura corporal más baja, presión arterial más alta, algunos dicen que más baja, ojos predominantemente verdes o color avellana, tinte rojo o rojizo, al color del cabello, mayor sensibilidad al calor y a la luz solar, sustos inexplicables, mirada penetrante, tienden a ser sanadores, enfermedades empáticas, capacidad para interrumpir los dispositivos electrónicos. En la casuística OVNI, la mayoría de casos documentados de abducciones son de personas con este factor sanguíneo. Experimentan fenómenos inexplicables, sueños físicos y o habilidad para controlar los sueños,
Muestran una aversión a las normas y a las reglas, son muy territoriales, se ponen violentos muy rápido si se sienten agredidos o amenazados. Son los que siempre vemos en busca de lo desconocido, son exploradores natos e inventivos. Esta característica de la sangre es originaria en la raza arionórdica. Por sus creencias y mitos, estos hombres son denominados como los hijos de Wotan. Wotan en el panteón nórdico es Odín, los que vendrían a ser los descendientes de los atlantes blancos, los que realizaron un pacto de sangre, los arios de sangre A negativa. La diáspora aria que aún queda en el mundo son estos los que pueden percibir el susurro rúnico de Wotan. Estos hijos del dios de la guerra son muy sensibles a la radiación infrarroja, a la contaminación, a los rayos ultravioletas, en un grado mayor que el resto de personas. Son muy sensibles a las energías que los rodean, por igual proyectan más energía. Estos hombres o mujeres semidivinos tienen un potencial espiritual capaz de sostener la realidad tal cual la percibimos. Son los responsables de por qué el universo sigue existiendo tal cual lo conocemos, por lo que a toda costa deben alejarse de eventos masivos de toda índole, personas tóxicas e invasivas que exigen atención y pasan en dramas diarios y problemas. Los RH negativos deben comenzar a trabajar sobre sus arquetipos para irlos eliminando poco a poco y acceder al espíritu verdadero. Por herencia, el RH negativo posee una sabiduría innata, una intuición espiritual que le ayudará a resolver su conflicto, salir de esta prisión. Bueno, una vez expuestas tales características intrínsecas a la particular posesión de este tipo de sangre, me dispondré a iniciar una serie de exposiciones que dejarán de manifiesto el origen de la misma. Este rasgo genotípico que caracteriza al hombre hiperbóreo, al hombre con ascendencia en Atlantis, sí, porque el origen de esta sangre se da en estos comienzos de la historia, ya lejanos en el tiempo, pero que han sido rescatados por algunos hombres de cierta pureza y de voluntad férrea que se han remontado por los confines místicos de la memoria de la sangre para poder acceder a tales conocimientos que nos permiten ahora discernir nuestra procedencia mística. Entonces, iniciemos este viaje que nos dejará sin alientos. Ahora vamos a hablar sobre la mística hiperbórea. Hiperbórea no tiene una ubicación física real, ni por mar, ni por aire, ni por tierra, ni entre los pliegues topológicos del espacio-tiempo se podrá encontrar el camino maravilloso hacia el encuentro con los Asen de Asgard, los hiperbóreos. Ni por portales mágicos, ni por los más habilidosos que logren atravesar las dimensiones espacio-temporales del universo creado podrán encontrarla. No está ni en el centro del planeta ni debajo de la tierra. Está fuera del alcance de todo ser mortal. Entre los que la habitan, ni la enfermedad ni la vejez amarga se mezclan en su divina sangre. Lejos del trabajo y la batalla viven. Hiperbórea existe y es real. Y no todos los que la han buscado la han encontrado. Muchos la han confundido con Shambhala y con una hiperbórea o agartha intraterrea. Pero la verdad está lejos para quien no ha percibido el llamado de los Asen. Se dice que una raza descendida de las estrellas habría visitado este planeta hace miles de años, cambiando para siempre la historia de la Tierra. De aquello ya no queda más que algunas ruinas. La historia de este pueblo desconocido vuelve a retrotraernos a la Atlántida y más allá, a Thule. El filósofo griego Platón fue el primero en hacerse eco de una leyenda de la antigüedad en la que se menciona a un reino mítico situado en una isla o península llamada Atlántida. En sus diálogos hará referencia de ella a través de Critias, discípulo de Sócrates. Según el relato de Platón, Critias oyó esa historia contada por su abuelo, que a su vez la había escuchado del político ateniense Solón, y a este último se la habían transmitido los sacerdotes egipcios de la ciudad de Sais, situada en el delta del Nilo. Pero esta raza nos dejó muchas pistas para llegar a Hiperbórea, muchas pistas que se han intentado borrar o que se han dejado a la vista de todos porque los que saben que nadie las entenderá. En la puerta del templo de Sais, en Egipto, bajo la estatua de Palas, se halla la siguiente inscripción: soy todo lo que es, lo que ha sido y lo que será, y ningún mortal ha levantado todavía mi velo. Es el velo de Isis, de Freya, que representa el umbral que hay que pasar para alcanzar Hiperbórea, la tierra de los inmortales, de los dioses, no de este mundo, ni de los hombres, sino de sí mismos. La inmortalidad no es para todos. Deberá ser ganada en batalla despiadada, en cada uno de los días de aquí abajo, y es conquista de unos pocos vencedores. Y esa batalla se librará en todos los mundos,
Y si vence, vencerá en todos los mundos. Y solo los portadores del linaje de los hiperbóreos podrán librar esta batalla y vencer. La maravillosa y olvidada Hiperbórea ha sido ocultada y adulterada, copiada. Copia que es de acceso para algunos mortales incautos. Los que han hecho esta traición han sido una tribu de bastardos y esclavos del Señor de las Tinieblas, y que se la han vendido a los hombres como el pecado original, el Edén del que fueron expulsados y al que deben regresar, una patraña más del gran engañador. Hiperbórea está más allá del amo de las sombras, del caos y el dolor humano, más allá de este Edén o paraíso falso, copiado, que nada tiene que ver con el paraíso y el Edén que reposa en el recuerdo de la sangre, el origen. Todos los antiguos héroes descubrían cómo llegar a Hiperbórea, la intuían en su sangre, y todos los que pudieron llegar a ella tuvieron que librar grandes hazañas, que las podemos encontrar en muchos mitos antiguos que hoy ya han sido corrompidos, y es dañino seguir tal iniciación del héroe, pero así como aquellos héroes de antaño, también debemos seguir la intuición que nos llega por medio de la memoria de sangre. El regreso a Hiperbórea está ligado intrínsecamente a la inmortalidad, y esta inmortalidad no puede ser alcanzada por los seres que son ánima, animal, alma, seres animales, animados, movidos por el transcurrir del tiempo, los animales hombres que mueren, animados por la mente del soñador que lo sueña. Hay un poema que recita los siguientes versos. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. ¿Qué es la vida? Una cosa que parece, un espejismo que brilla falsamente, alegría fantasmal, descanso engañoso, ya que la vida es un sueño en el mejor de los casos, soñados por el gran soñador, animados por su mente que es el tiempo. Esta realidad en sí misma es un sueño, y los sueños se desvanecen al despertar. Al salirnos del sueño, del gran soñador que ha convertido esto en una cruel pesadilla de la que debemos salir del sueño, despertar de la ilusión implicará irremediablemente orientarse hacia nuestro yo, hacia uno mismo, dejar de darle sentido a las cosas de afuera. Es un viaje místico que muy pocos saben cómo emprender. Por eso todo aquel que aspira a llegar a Hiperbórea, a Gartha, o dicho sea de forma alegórica, al Valhalla de los dioses, tendrá que hallarse dramáticamente en conflicto con las corrientes y organizaciones que hoy manejan la Tierra, su falsa democracia, sus doctrinas religiosas, con toda su estructura real y fenoménica. Deben exhibir un valor infinito y una voluntad absoluta. Deben ser dueños de sí mismos y haber superado al animal hombre que habita en ellos y que muere para siempre. Muertos que entierran a sus muertos, que reencarnan para volver a enterrar a sus muertos. Porque cuando reencarnan, no hay nada en ellos del individuo que fueron en la vida anterior. Si recordaran esto, no volverían a reencarnar. Es un ciclo sin fin. Por ello, todo aquel que aspire a llegar a Hiperbórea debe estar dispuesto a conquistar su inmortalidad y a recuperar a su amada eterna que lo espera, no en el Valhalla de las Valquirias, sino en el Niflheim del fuego frío. Deben estar dispuestos a jamás volver atrás, porque sería cavar su propia tumba en un abismo inconmensurable. Su única ética será sobrepasar los límites y cortar los lazos, destruir todo par de opuestos que caracterice al hombre común. Debe vencer la piedad, la idea judeocristiana del pecado, vencer el miedo, destruir todo lazo emocional. Un hombre o mujer que intenta alcanzar la inmortalidad no debe exhibir ninguna debilidad. En toda la historia de la creación no hay más que una guerra, que aún no termina, la guerra por la recuperación del infinito. Y cada uno deberá recuperarlo para alcanzar su ingreso al Valhalla. Y para entrar en el Valhalla ha tenido que llegar primero a Asgard. Y Asgard está en el sur de Hiperbórea. Es la entrada mágica a la que muy pocos llegan. La mortalidad contra inmortalidad es un combate muy duro, es una gran guerra de todas las horas e instantes de la vida animal. Bueno, ahora vamos a hablar del origen hiperbóreo de la sangre A negativa. Con fines de una exposición cronológica y coherente, las fuentes aquí mencionadas pertenecen a la novela mágica del misterio de Belicena Vilca de Nimrod de Rosario. La exposición de los datos científicos son la compilación de varios sitios de la red de fácil acceso y que todos pueden fácilmente googlearlo. Así que procedo.
Una parte de la humanidad que nosotros integramos posee un elemento que no pertenece al orden material y que no puede ser determinado por la ley de la evolución del uno. Ese elemento, que se llama espíritu o bril, se halla presente en algunos hombres como posibilidad de eternidad. Sabemos de él por el recuerdo de sangre, pero en tanto no seamos capaces de liberarnos de los lazos que nos atan a la ilusoria realidad del demiurgo y retomemos el sendero del regreso al origen, no existiremos realmente como individuos eternos. Al principio del tiempo, cuando el demiurgo se encontraba manifestando en sus planos creados, desarrolló un animal homínido con alma, llamado Pazu, y era al que intentaba darle individualidad, darle un yo con el que se pudiera separar de la mente colectiva o egregor, Manu. O sea, era una conciencia arquetípica macrocósmica que los impulsaba. Sin embargo, esta evolución era lentísima y perseguía la adaptación final a un arquetipo racial absolutamente animal, dotado de una mente racional, estructurada lógicamente por las funciones cerebrales y poseedor de un alma conformada por energía de otros planos materiales más sutiles. Este hombre es el que encontraron en una etapa aún primitiva de su desarrollo los guías traidores al llegar a la Tierra hace millones de años. Entonces, mediante un ingenioso sistema llamado Shambhala, ellos decidieron mutar la raza humana, encadenando los espíritus eternos a los seres humanos ilusorios y materiales de la Tierra. Desde ese momento existen tres clases de hombres: los animales hombres primitivos o Pazu, los semidivinos o Viryas, a quienes se les adosó un espíritu, y los divinos hiperbóreos o Siddhas, que son todos aquellos que logran retornar al origen y escapar del gran engaño. También son llamados Siddhas hiperbóreos a una parte de los guías, aquellos que no traicionaron y que, encabezados por el gallardo señor, intentan salvar a los Viryas mediante la redención hiperbórea de la sangre pura, que consiste en despertar el recuerdo primigenio de la propia divinidad perdida, o Mine. Estos son los señores de Agartha. Pero nos apartamos un poco de nuestro tema principal, que versaba sobre Jehová Demiurgo, el enemigo contra el cual combatimos para ganar el derecho a regresar al origen perdido. El Uno delegaba en unas entidades conscientes la ejecución de su plan. Podemos ahora agregar que el sistema solar ha sido construido por una de tales conciencias, a la que llamamos Logo Solar, secundada por devas de menor jerarquía, quienes ocupan determinados puestos en la mecánica del sistema. En la Tierra, una entidad planetaria infundía vida al planeta e impulsaba la evolución de los reinos de la naturaleza, de acuerdo al plan solar, inserto en el plan cósmico del Uno. Está claro que se trata de emanaciones del Uno enlazadas jerárquicamente. El Uno, Logo galáctico, Logo solar, ángel planetario, alma colectiva, grupal, etc. ¿Quién es Dios aquí? Según el nivel de conciencia y las pautas culturales y religiosas de los hombres, puede ser cualquiera de tales entidades conscientes, pero siempre se trata del Uno. Si se dice que Dios es el Sol o se concibe un Dios creador de todo el universo, se está hablando del Uno. Igual se cree que Dios es la naturaleza o la Vía Láctea o la Tierra. Las diferentes cosmologías gnoseológicas que presentan los hombres en sus distintas etapas de la evolución para concebir el mundo no invalidan el hecho de que siempre se alude directa o indirectamente al Uno cuando se habla de Dios. Pero regresemos a la Tierra. Cuando los guías traidores llegan a la Tierra, se instalan en un centro al que denominan Shambhala o de Jung y fundan lo que se ha dado en llamar Gran Fraternidad Blanca o jerarquía oculta de la Tierra. No es un lugar localizable físicamente sobre la superficie terrestre, cuestión sobre la que ustedes deberán aprender más adelante, sino que se haya situado en un pliegue topológico del espacio. Pero lo que interesa aquí es destacar que el jefe de los guías traidores se autotitula Rey del Mundo, pasando a ocupar el lugar de uno de los 12 Kumaras del sistema solar. ¿Qué es un Kumara? Un ángel planetario, una de esas entidades conscientes encadenadas por el Uno que conforman la idea de un planeta. Es aquí donde debe ubicarse la clave del nombre Jehová y de su raza elegida, porque el espíritu planetario se llamaba Kumara Sanat, quien luego de la constitución de Shambhala y de la venida del Rey del Mundo decide actuar como regente del Uno en la ejecución de su plan, ahora modificado. Para ello se encarna en nombre del Uno en una raza elegida, para reinar sobre los espíritus hiperbóreos esclavizados. Esa es la raza hebrea, es decir,
que tenemos por un lado a la jerarquía oculta de Shambhala, con sus demonios, los guías traidores y su jefe, el rey del mundo, quienes llevan adelante ahora la evolución del planeta y son quienes guían a las razas por medio de una siniestra organización llamada Sinarquía. Y por otra parte tenemos la raza hebrea, que no es sino la modificación de Sanat Kumara en la Tierra para ocupar el máximo escalón de la Sinarquía, en nombre del Uno. Los mismos hebreos en su cábala estudian que Israel es uno de los 10 Sefirot, el Sefirat Malkut, es decir, una de las emanaciones del Uno. Finalmente, Jehová es el nombre cabalístico del Demiurgo, el Uno que Sanat Kumara representa en la Tierra y es, como dije al comienzo de esta agradable charla, el último nombre histórico que conocemos de él. Por eso nosotros, los antiguos seres hiperbóreos que aún permanecemos encadenados en el infierno, debemos tener bien presente que el enemigo es Jehová Sanat, el demiurgo de este mundo. Ante todo, hay una cuestión que debe ser dilucidada previamente y que puede plantearse así. ¿Para qué deseaban los siddhas traidores encadenar a los espíritus, miembros de su misma raza, al universo del Uno? ¿Para qué quería el demiurgo el encadenamiento de los espíritus? Respuesta: para que el Pasú cumpla con el doble objetivo de su finalidad: conseguir la autonomía microcósmica, es decir, la individualidad de sí mismo, es decir, alcanzar la entelequia humana, la perfección, y ser postor de sentido, productor de cultura. Pero los siddhas traidores, ¿qué pretendían con ello? De más está aclarar que tal cuestión es sumamente espinosa y que lo más que podemos aventurar es la repetición de algunos tradicionales conceptos de la sabiduría hiperbórea. En principio, se afirma que los siddhas traidores no tenían un interés particular en hacer perder a los espíritus, sino que estos fueron el medio del que se valieron para forjarse un lugar en el universo material del Uno. ¿Por qué tenían necesidad de instalarse en tan nefasto sitio? Esta es una pregunta a la que ya es muy difícil responder con precisión, debido a que interroga sobre los espíritus antes del origen. Como hemos repetido muchas veces, nada puede afirmarse, a no ser a título de suposición, sobre el mundo originario del espíritu, al que calificamos de incognoscible. Por los mismos motivos, los hiperbóreos jamás hablan de Dios en sentido pleno y prefieren referirse a líderes espirituales, grandes guías o avatares. Según la sabiduría hiperbórea, solo los espíritus normales, es decir, estratégicamente orientados, los que no han entrado a la creación del Uno, tienen un concepto verdadero de Dios. Para cualquier otro estado espiritual fuera de la normalidad espiritual, Dios es incognoscible. Está más allá del origen, un origen que se perdió por la desorientación espiritual. La desorientación espiritual es haber caído en la materia, el mal llamado pecado original. Y por eso se le llama simplemente el incognoscible. Renunciando, pues, de antemano a indagar sobre el origen, la sabiduría hiperbórea es más clara con respecto a lo que sucedió en un principio. La raza hiperbórea, la de los espíritus de esfera, ingresó al universo del Uno, es decir, se situó frente a él, procedente del origen. No se sabe por qué vinieron, y allí se produjo una disputa entre los líderes. Unos proponían permanecer, aunque para ello hubiera que pactar una alianza con los demonios. Otros, en cambio, instaban a iniciar la retirada y abandonar aquel infierno, aunque para ello hubiese que luchar. No se llegó a un acuerdo y finalmente los líderes decidieron dividirse en dos grupos. El Gran Gallardo y muchos jefes que deseaban luchar y partir tomaron por el sendero de la mano izquierda. Riden Yeipo y el resto de los siddhas traidores tomaron por el sendero de la mano derecha. Los siddhas traidores se aliaron a Jehová Sanat, es decir, a Jehová Satanás, Sanat Kumara, y sus demonios y fundaron la jerarquía oculta de la tierra. Luego construyeron Shambhala y trastornaron definitivamente el plan evolutivo que impulsaba el aliento del lobo solar. Esta última infamia está presentada en el símbolo oculto de Shambhala, la llave Kalachakra. Para el objetivo de transmutar en cierta forma el orden arquetípico, los siddhas traidores necesitaban encadenar a los espíritus hiperbóreos a la evolución de un animal hombre llamado Pasú. Ese es el verdadero motivo de la traición, la utilización. Finalmente, gran parte de la raza fue encadenada al dolor y al sufrimiento del karma. Solo quedaron libres una multitud de espíritus femeninos que no pudieron ser engañados. Ellas fueron quienes llamaron al Gran Gallardo para que acudiera en socorro de los espíritus cautivos. El Gran Gallardo regresó al infierno por lealtad a sus compañeros.
y para salvarlos entregó el Graal a los Siddhas de Agartha, para divinizar a los linajes hiperbóreos y guiar a los Vidyas hacia el espíritu, y desde el espíritu hacia el origen. A los Siddhas de Agartha se les conoce desde entonces como los Siddhas leales. De cualquier manera, sea cual fuese el origen de la locura, lo cierto es que la pasión estuvo presente desde un comienzo en los actos de los Siddhas traidores. Ello se comprueba especialmente en el sistema inventado en principio para modificar a la raza Pasú y adaptarla a los espíritus a encadenar, pero que luego se empleó toda vez que fue necesario para acelerar la evolución de la humanidad. Tal sistema consiste en producir, con el concurso de una suerte de ingeniería arquetípica avanzadísima, un cuerpo humano entelequial, un avatar perfecto. En otras palabras, un traje biológico para poderse manifestar como humano o prototipo Manú, una especie de cuerpo angelical humano. Dichos cuerpos son animados por los mismos Siddhas traidores, quienes, así encarnados, realizan toda clase de hechos confundidos entre los humanos comunes. De este modo, en el curso de los milenios, han intervenido sistemáticamente en la diferenciación y selección genética de toda raza o subraza humana. Ellos han sido quienes forjaron la estructura híbrida del Virya, mezcla genética de Pasú y divino hiperbóreo, y lo hicieron con el claro propósito de crear un vehículo adecuado a la encarnación de los espíritus revertidos. Revertidos quiere decir los que cayeron en la materia y por amnesia olvidaron su naturaleza espiritual. La pregunta obvia sin duda es, siendo los Siddhas traidores miembros de una raza hiperbórea espiritual y habiendo declarado, como lo hemos hecho, que creaban cuerpos humanos entelequiales para animarlos y actuar entre los hombres, ¿cuál es el verdadero aporte hiperbóreo que ellos han introducido en el Pasú? Respuesta: la mine, o sea, la memoria de la sangre. Por eso, decíamos más atrás que toda la obra de los Siddhas traidores denotaba una gran pasión. Sin pasión no hubiese habido memoria de sangre, herencia hiperbórea propiamente dicha. Si en el apareamiento entre los seres extraterrestres, los avatares antes mencionados, y los terrestres pasúes solo hubiese intervenido el aporte genético del prototipo Manú, el encadenamiento entonces de los espíritus de esfera había sido imposible. Esta terrible afirmación significa que en el sistema inventado por los Siddhas traidores para encadenar a los espíritus, la pasión era un ingrediente esencial. La pasión impregna toda la obra de los Siddhas traidores, pero es naturalmente en el contacto sexual que estos han efectuado asiduamente con la raza humana a donde ella se manifiesta con mayor claridad, y la prueba está en el hecho de que hoy día, prácticamente, ha desaparecido el tipo puro del Pasú. Esto demuestra la gran actividad de los Siddhas traidores en la esfera de la procreación. Gran parte de la humanidad posee hoy linaje hiperbóreo, es decir, memoria de sangre, y gracias a ello, el encadenamiento espiritual es más numeroso que nunca. El éxito del sistema parece ser así completo. Vamos a dar ahora la clave del sistema, una clave que nos permitirá comprender más adelante importantes aspectos del método de encadenamiento. Como se trata de una operación de alta magia sexual, su descripción detallada sería excesivamente extensa, por lo que nos limitaremos a resumir todo en un concepto. La clave genética del sistema kármico de encadenamiento espiritual radica en el siguiente principio. Cuando el Manú se aparea sexualmente con miembros de la especie humana con el objetivo de fundar una estirpe de la cual han de descender pueblos o razas, actúa secretamente durante el Maituna, o sea, el acto sexual, concentrando su voluntad en plasmar en su cónyuge una imagen del origen del espíritu hiperbóreo. Así se constituye en la memoria de sangre el recuerdo del origen, el cual es una auténtica herencia perpetua del Manú Siddha traidor, y se plasma en la sangre y no en cualquier otra sustancia, porque la sangre, fuerza plasmadora empleada, es la pasión en el Maituna, o, si se quiere, amor. La clave del sistema consiste entonces en plasmar una imagen del origen en la sangre del Pasú, con lo cual éste adquiere una herencia divina y pasa a ser Virya. Solo cabe reiterar que tal donación no tiene ningún carácter bondadoso, sino que apunta al encadenamiento de los espíritus revertidos, operación que veremos más adelante cómo se concreta. Puede considerarse, para mayor claridad, que la plasmación del símbolo del origen es la primera parte de un plan en dos etapas, la segunda de las cuales sería el encadenamiento propiamente dicho. La creación de la mine tendría así el único objetivo de facilitar, ya veremos cómo, la liga del espíritu con la materia. Por eso la imagen plasmada del origen debe ser íntima y secreta.
necesariamente inconsciente, fuera del objeto para el que fue creada. A los sidas traidores no les interesa que el recuerdo de sangre se recuerde realmente, y en la práctica de su sistema kármico todo se haya orientado a impedir que nadie acceda nunca a la imagen del origen. Justamente fue la acción ofensiva del gran Gallardo al depositar el Graal en el plano material lo que hizo posible que el hombre recordase que no es de aquí y su linaje quedase en adelante divinizado. Por último, hay que advertir que la traición blanca de los sidas traidores produjo consecuencias en otros mundos, de los cuales el hombre contemporáneo no tiene ni la menor idea de su existencia. En esos mundos también fueron encadenados espíritus eternos, dando lugar a formas de vida cuya existencia es inconcebible para la mentalidad científica actual. Estos seres, que también son viryas, habitan otros espacios de significación macrocósmicos, de los cuales se hablarán en el artículo E del inciso El Virya Despierto en el libro Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea. Es tan grande el desconocimiento sobre tales mundos que en el desarrollo del presente libro de Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea nos hemos de referir casi exclusivamente al encadenamiento espiritual en la Tierra y en esta etapa histórica de fin del Kali Yuga. Pero no hay que olvidar en ningún momento que tal exposición requiere ser ulteriormente completada con una visión completa, polidimensional, del fenómeno del encadenamiento espiritual, visión que solo será posible de experimentar si se accede a la iniciación hiperbórea de la sangre pura. De estos párrafos que estamos citando se desprende el aterrador hecho que los viryas descienden genéticamente de seres divinos, dioses extraterrestres, pero que no son amados por ellos. Por el contrario, sus ancestros divinos no vacilan en someterlos al despiadado sistema evolutivo de las reencarnaciones kármicas basado en el dolor y el sufrimiento, en el aprendizaje por el método de premios y castigos, es decir, de acción y reacción. Pero la mayoría de los viryas ignoran que en su ser existe una dualidad esencial, y quizás sea, en muchos casos, mejor que así suceda. De otro modo, de saber de quiénes descienden, seguramente enloquecerían sin remedio. Por un lado, como Pasú, el virya es animal hombre, vale decir, un hijo del demiurgo. Por otra parte, como depositario de una imagen del origen en la memoria de la sangre, el virya es también divino, vale decir, un hijo de los sidas, traidores y hiperbóreos. Como hijo del demiurgo, su finalidad es alcanzar la autonomía óntica, la perfección, la entelequia humana, para admirar con el máximo sentido posible su obra. Esa es la verdadera finalidad del Pasú, quien, en tanto, suele creer que existe para otra cosa. Pero tal ilusión se desvanece invariablemente cuando al final de un gran día de manifestación sobreviene la noche de Brahma, el Mahapralaya en el que toda la creación material es fagocitada por la nada succionante de un final que es igual al principio, y en esa nada, naturalmente, acaba todo. Los pasúes o viryas, juntos con toda clase de manifestaciones monádicas. Esta finalidad fatal de la naturaleza humana no es desde luego demasiado atractiva, mas, como hijo de los sidas traidores, el virya tampoco consigue avisorar un futuro benigno. Sus antepasados divinos le ocultan, valiéndose de toda suerte de artimañas, el hecho y el derecho de la descendencia. Pero, si por algún motivo extracármico el virya llegase a percibir en la memoria de la sangre el recuerdo del origen, si llegase a sospechar que algo en él no es de aquí, entonces se enfrentaría al odio y al desprecio más terribles por parte de sus divinos antepasados. Pero ellos no tratarían de destruirlo, sino que emplearían sus increíbles poderes para sumirlo en una intensa ilusión mágica, es decir, para hundirlo aún más en la confusión estratégica. Por este lado, pues tampoco puede esperar otra cosa que la disolución final del pralaya cósmico, toda vez que los sidas traidores no están dispuestos a entablar ningún trato particular con los viryas, es decir, ninguno que pueda apartarlos del karma. Ante panorama tan sombrío, ¿qué salida le queda al virya? ¿Qué esperanza puede alentar de escapar a los planes demenciales del demiurgo y los sidas traidores? Respuesta: la liberación del espíritu hiperbóreo. Esto es, la única posibilidad de escape consiste en que el virya remonte su recuerdo hiperbóreo hasta el origen y se transmute en divino hiperbóreo, desencadenando al espíritu cautivo, vale decir, que procure la normalidad del espíritu esfera revertido, es decir, que deje de dar sentido a este mundo demencial.
Para que tal posibilidad se concrete efectivamente, es necesario que el Virya actúe en el marco de una estrategia hiperbórea, a la cual solo se tendrá acceso leyendo los libros El misterio de Belisena y los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Camaradas, esta es la primera parte de la sangre de Wotan. Nos vemos en la segunda parte.